tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Y una realidad que nos deja frío muchas veces, ¿no? No solo por lo climático, sino por todo lo que estamos viendo que ocurre en nuestro país y en general, en nuestra casa común, como decía Francisco. Pero bueno, la propuesta de nosotros es la radio, es la comunicación, es el diálogo, la escucha, la propuesta también, la autocrítica y la posibilidad de pensarnos con una realidad distinta, de soñar esa realidad y de trabajar para construirla. Así que un gusto enorme desde esto que se llama Diseño Universal, estar en Radio Caput con mi hermano, con Fabián Galarraga, que está allá en Concepción del Uruguay. Imagino también con mucho frío. ¿Me escuchás bien, Fabián? Buenas tardes. Te escucho muy bien, pregunto cómo me escuchan a mí. Impecable. Saludándolos y diciendo más que nunca, perdónenme, ando buscando una copla, pero una copla no hay que pueda contar tu gloria, Concepción del Uruguay. El maestro Linares Cardoso lo dijo alguna vez a esto, entrerriano él, para decirle feliz cumpleaños a nuestro pueblo. Hace 2 días, el 25 de junio, Concepción del Uruguay cumplió 242 años. Ciudad emplazada a la villa del Arroyo de la China, la villa más histórica de Entre Ríos, una de las villas más históricas del país, fundada por un nicaragüense, que fue don Tomás de Rocamora, nicaragüense que fundó Concepción del Uruguay, pero también fundó Gualeguaychú y también fundó
la ciudad de Gualeguay. Así que, bueno, con este saludo muy especial para nuestro pueblo, pienso en aquello que vos decías. ¿Cuántas cosas han pasado en 2 semanas? Porque hace 2 semanas que no nos encontrábamos con esto del feriado. Del feriado, del Día de la Bandera y la celebración del Día de la Bandera. Pero bueno, aquí estamos tratando de entender esta realidad tan compleja, tan extraña. Mirá, voy a tomar un hecho doméstico, si vos querés, de nuestro lugar, hoy en un rato, en un salón que se llama el Salón Juan Pablo II, aquí en Concepción del Uruguay. Vamos a tener una charla sobre niñez y discapacidad en perspectiva de familia. Y lo que se observa es esto, la preocupación, los retrocesos que estamos experimentando en materia de cuidado, en materia de garantías de derechos, en materias protectivas, y bueno, encontrándonos con una realidad verdaderamente agobiante por momentos, así como sucede aquí en la provincia de Entre Ríos, desde donde yo les hablo, ocurre en todo el país. Sí. Bueno, y una mirada del gobierno nacional que sostiene su crueldad, que lo explicita. Que lo celebra, que lo celebra. Que lo celebra el presidente, decía el otro día, ayer, no sé, en una reunión de ellos, decía, soy cruel con todos ustedes, manga de hijos de puta, perdónenme la expresión, ¿no? Soy cruel y me gusta hacerlo, y me encanta hacerlo, ¿y a quién se refería? A los empleados públicos. No sé si se puede decir feliz día, muchachos, pero por lo menos un saludo, un gran abrazo, compañeros, empleados públicos de toda la República Argentina, en este día además, en este 27 de junio. Y un Estado que se va derrumbando golpe tras golpe, que el topo viene dando, ¿no? Desde abajo, comiendo, desde abajo, desde arriba, desde todos lados. Pero bueno, vos sabés que conmueve mucho la resistencia en todos los ámbitos. Y ojalá que esto que me pasa a mí, que digo conmueve, también nos impulse, porque no basta con la sensibilidad de identificarnos con las causas de las víctimas del sistema de gobierno de Javier Milei, sino que también creo yo que tenemos que pasar de manera decidida a la acción, al compromiso, a la participación, porque no queda otra alternativa que ser parte de una construcción colectiva amplia, transversal, democrática, plural, diversa, que permita realmente ilusionar nuevamente, contagiar, pensar y soñar que es posible una realidad diferente a la que estamos atravesando. Y vos sabés que escuchaba hoy a un periodista, Juan Luis González, periodista de perfil de la revista Noticias, que acaba de publicar un segundo libro sobre Javier Milei. Y el primero el primer libro lo publicó en agosto del 23, unos días antes de que de la elección paso de aquel momento, y ese libro se llama El Loco. Y ahora acaba de publicar una segunda edición con otro título, pero que también aborda la figura del presidente, sus contradicciones, su lado oscuro, por decirlo de alguna manera, no conocido, o por lo menos del que se habla entre pasillos, en relación a su relación con los perros, con lo esotérico, con la misión divina que él sostiene, que está encarnando aquí en la tierra para liberar a Argentina. Y bueno, ese libro se llama La Fuerza del Cielo. Y me parece que es una propuesta interesantísima para seguir ahondando un poco en la figura del presidente, este presidente que maltrata a su pueblo, que veta las leyes, que promete ayuda para Bahía Blanca, pero también que anticipa que va a vetar nuevamente cualquier intento por declarar una emergencia en discapacidad, una emergencia en los haberes de los jubilados, un incremento en los haberes de los jubilados, o la emergencia en el tema universitario, un nuevo paro que estamos atravesando. Entonces, creo yo que sirve mucho que distintos
investigadores, periodistas, observadores, narradores de la realidad puedan también contarnos y poder entre todos pensar un poco más la figura de Milei y lo que representa este gobierno que realmente, lo digo muchas veces, parece un gobierno de ocupación, un gobierno que está buscando el sufrimiento del pueblo al que le toca gobernar. Solo como dato, un poco lo que está ocurriendo y como síntoma de lo que está pasando en todo el país, cercano a los 2.000 telegramas se han recibido en nuestra región para las citaciones por este tema de las auditorías por pensiones para personas con discapacidad. Sí. Hay que pensar, ¿no?, en lo que le significa a tanta gente que el único ingreso que tiene es esa pensión que mínimamente lo sostiene, y lo que implica también desde el punto de vista emocional, porque eso se valora poco. Muchas veces vamos a lo práctico, qué significa, de cuánto es la pensión, qué se compra con ella y si te la quitan o no te la quitan, pero desde el punto de vista emocional, toda esta situación de incertidumbre, lo estigmatizante que resulta, los discursos de odio que se van instalando cada vez más en contra de un sector, cuál es el de las personas con discapacidad, presentándonos como verdaderos parásitos que le quitamos a los que trabajan y a los que producen y que nos tienen que sostener a nosotros con sus impuestos. Una realidad espantosa la que estamos viviendo en este sentido, pero de verdad que a veces uno dice en qué medida suma seguir insistiendo con este diagnóstico cuando también debemos pensarnos en qué medida podemos avanzar hacia lo que pueda implicar encontrarle la punta del ovillo a esto. Es decir, juntarnos, como vos señalabas, esto de la resistencia colectivamente, plantear y insistir por el lado del Congreso, más allá de que sabemos que se va a vetar, se tiene que aprobar de todas maneras, terminar de aprobarse la emergencia en discapacidad, del mismo modo que la mejor retribución para los jubilados. Y bueno, los legisladores tendrán que hacerse cargo después también, una vez que se produzcan los vetos, de cómo se comportan en el Parlamento, ¿no? Porque se jura por la Constitución Nacional, y todas estas cosas son mandas de la Constitución Nacional. Proteger a los niños, proteger a las familias, proteger a las personas con discapacidad, todos esos son mandatos de la Constitución Nacional, no son cosas que se le ocurre a algún lunático por ahí. Mirá, vamos a hablar en un rato nada más con una mamá, pero también una activista de la discapacidad, porque han pasado cosas estas semanas y este último mes con el autismo y con lo que representan las luchas y las militancias y por ahí la exposición mediática del tema del autismo, que tiene distintos voceros que son polémicos, muchos, que dentro del propio colectivo muchas veces son resistidos, discutidos, pero que a la postre son voces que hablan de discapacidad, que hablan de inclusión, que hablan de distintos lugares, de lo que está pasando en este contexto actual. Y bueno, como no podía ser de otra manera, el presidente también se metió con el tema, así que si te parece, Fabián, para seguir profundizando este tema, vamos a escuchar un testimonio de Lian Moche, que es un niño que junto a su madre recorre el país, medios de comunicación, contando desde su lado lo que representa el autismo en su vida. Por supuesto, ninguna vida es igual a otra, en ninguna familia la discapacidad impacta de la misma manera que en otra, y leía más temprano una columna de alguien que cuestionaba un poco la militancia de Lian, porque decía, ¿qué sabe Lian de las auditorías por pensiones que vos recién mencionabas? ¿Qué sabe de
la discapacidad en el ámbito rural, o la falta de medicamentos, o cuando hay cortes de luz para las familias de niños y niñas electrodependientes. Bueno, no sé si Ian tiene que saber todo eso. En todo caso, es otro tema polémico que abordaremos en otro momento en relación a qué pasa con la infancia en los medios de comunicación. ¿O acaso Ian es el único niño que aparece en los medios hablando y diciendo? Pero me parece que justo en la antesala de la charla que vas a tener allí en Concepción del Uruguay con expertos, me parece buenísimo que podamos tener estas dos miradas, la de Ian, por un lado, en relación a lo que viene pasando con el presidente y lo que vive una familia y un activista del autismo y de la discapacidad en definitiva. No sé si querés complementar esto que estoy diciendo o escuchamos a Ian. Decime vos, Fabián. Solo para invitarlos a que escuchemos lo que dice Ian y para señalar que en todo caso quienes deben saber de todas estas cosas a las que hace referencia el columnista o el colega o quien fuere son los adultos. Los niños tienen derecho a expresarse y a decir lo que sienten, y lo que sienten y lo que expresan es una sociedad justa que nos contenga a todos y que los haga a los niños un poco más felices. Ese debiera ser el propósito. Por eso vale escuchar lo que tiene este niño para decirnos. Lo escuchamos y seguimos. Hola a todos. En este video quiero empezar hablando y aclarar varias cosas. Y voy a empezar hablando por lo bueno, porque hay muchas cosas buenas, tengo muchos mensajes lindos, la verdad es que últimamente estoy muy bien y quiero también contestar a todos los mensajes, inclusive el mensaje del mismo presidente Javier Milei, que ha puesto que yo estoy en la línea del mal, que mis papás también, que esto, que lo otro, y lo mismo que dicen que mis papás lucran conmigo, que mi mamá lo hace por cuestiones políticas. A ver, la verdad es que nosotros, o sea, yo jamás estoy siendo obligado. Yo leo, yo me informo, yo voy a las charlas sabiendo qué es lo que voy a decir y con la única y firme intención de poder comunicar y ayudar. Y además también tenemos que entender que lo que yo hago no tiene bandera política porque estuve con todos. La verdad es que lo que a mí me molesta es que yo traté con mucha empatía de que le dimos mucho tiempo al presidente, casi un mes entero, y que todavía no ha bajado la foto. Y la verdad es que publicar la foto de un menor, siendo él una persona que es la que más poder tiene en nuestro país, es violencia institucional. Por lo que la verdad no está bueno. Ahora estoy con un abogado, Andrés Gil Domínguez, y están defendiendo mi causa para que yo pueda ser feliz. Recuerden todos los niños y todos los adolescentes que tienen ese derecho, porque está inclusive en la Convención de los Derechos del Niño. Tienen que defenderse cada vez que les hacen daño, porque esto nunca lo tienen que soportar. Y además, como ha dicho el presidente, que yo estoy a la línea del mal. Bueno, yo sé muy bien dónde estoy parado. Y yo sé muy bien dónde los demás también van a terminar. Nada más. Les mando besos. Me gustaría poder reunirme con el presidente, no sé si él tiene la iniciativa, pero me gustaría poder hablar con él y aclarar las cosas para poder hacer una sociedad más amigable, y les mando besos. Ian le pide una reunión todavía. Ian le pide una reunión, digo, ¿qué necesidad tenemos de que los adultos se comporten como adultos y los niños como niños? Y en todo caso valoremos esta mirada desde lo que significa la mirada de un niño. Y los adultos, tremendos grandotes, por no usar ese otro término, ¿viste? Como nos decían, tremendo grandote, te estás peleando con tu hermano, que es más chico. Bueno, que el presidente de la República, el presidente de la República se ponga a la altura del debate con un niño, además con esos niveles de violencia y de descalificación, habla de en qué manos estamos. Así que yo no me preocuparía tanto por cuánto sabe el niño o por cómo piensa el niño. Me preocuparía por quienes nos gobiernan, quienes nos conducen, por la salud psíquica de la Argentina en manos de quienes estamos. Y bueno, por otro lado digo,
mucha preocupación por algunos, porque aparece un niño en la televisión, cuando horas y horas exponiendo la vida de los niños, de los hijos, de las chicas, de las vedettes, de las artistas, de los artistas, de la gente del espectáculo, a veces de la gente de la política. Y se preocupa ahí por eso, ¿eh? Se preocupan cuando aparece un niño que tiene algo para decir respecto de su vida y de la calidad de vida de los otros. Queríamos esta tarde hablar no solo de esta situación, sino de todo lo que representa el autismo y la situación de la discapacidad en el seno familiar. Y bueno, del otro lado está Karina Castañola de Quilmes, una mamá de esas luchadoras que se transforman en referentes, que se transforman en lideresas, por lo que le impacta lo que les tocó atravesar en su vida. Tenemos muchos ejemplos en la Argentina de madres y de abuelas que a partir de su situación personal no se quedaron en el dolor, o a pesar del dolor salieron a protestar, salieron a reclamar, salieron a comprometerse con la realidad, con sus hijos, hijas y con la sociedad toda. Y a mí me encanta la lucha y el trabajo de muchas mamás que desde el autismo, desde la situación de sus hijos con autismo, se han organizado y están trabajando de una manera intensa, con conflictividad, con dificultades, con lo que cuesta sostener la militancia y el movimiento, pero activa siempre. Karina, un gusto enorme saludarte. Espero que me escuches bien. Soy Fernando Galarraga, mi hermano Fabián Galarraga también está del otro lado allí en Entre Ríos y queríamos charlar un ratito con vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, estoy bien preocupada, bueno, por la situación que estamos atravesando todos, ¿no? Todos víctimas de este gobierno tan cruel, con decisiones que quitan derechos, que nos hacen retroceder, pero resistiendo, dando batalla, porque es lo único que podemos hacer para garantizarle los derechos a nuestros hijos e hijas, esos derechos que ya veníamos adquiriendo, que se estaban consolidando y que hoy vemos con total tristeza cómo vamos retrocediendo, ¿no? A viejos modelos que ya pensábamos que íbamos a poder dejar atrás. Contanos un Karina, poco qué un es, gusto. perdóname Fabián, que para sí. terminar la presentación de Karina, quería que le cuente a la audiencia qué es la red que ustedes integran, cómo están organizados brevemente, antes de preguntarte por tu pensamiento más en profundidad sobre la infancia, el autismo y la inclusión, que son por ahí los ejes centrales de todo esto. Bueno, nosotros trabajamos en una red, la red Hablemos de Autismo, que trabaja a nivel nacional, y lo que hacemos es incidir en políticas públicas, acompañar a las familias, sobre todo desde que reciben el diagnóstico, ¿no? Porque los primeros pasos son difíciles. El autismo tiene una particularidad, que el diagnóstico llega cuando tu hijo o hija tiene 3, 4 años con suerte, y durante todos esos años vos creías tener un hijo neurotípico, ¿no? Y la verdad es que no, de repente te encontrás con que tenés que tramitar un certificado de discapacidad, elaborar un duelo y empezar a pelear no por el diagnóstico en sí mismo, porque ese no es el problema que tenemos nosotras, y digo nosotras porque tenemos un 70% de familias monomarentales. La lucha es contra la burocracia, contra un Estado que a veces expulsa, ¿no? Como en este caso, nosotros necesitamos gobiernos que trabajen en perspectiva de derechos humanos. Bueno, lamentablemente no estamos hoy viviendo en un gobierno que tenga en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y mucho menos la Convención. Y bueno, nuestra lucha se trata de eso, de acompañar desde que reciben el diagnóstico durante el transcurso de toda la vida de nuestros seres más queridos, ¿no? Tenemos padres, abuelas, abuelos, tíos y también personas con autismo, que muchos de ellos son padres, madres, que han recibido el diagnóstico en la edad adulta. Así que conformamos una hermosa red que viene trabajando, incidiendo en políticas públicas. Tenemos a nivel local ordenanzas municipales como la adhesión a la Ley Provincial de Autismo, una ordenanza de accesibilidad cognitiva,
Bueno, y también estamos trabajando en las necesidades de las madres cuidadoras que tienen que dejar de trabajar, estudiar para abocarse a las tareas de cuidado, ¿no? de sus hijos. Dale, Fabián. Karina, le dejo un saludo. ¿Cómo está usted? Desde Entre Ríos la saludamos. Pensaba, escuchándola, los adultos nos cuesta convivir con esta realidad, pero la vamos llevando. ¿Cómo se hace para contarle a un hijo, a una hija, para explicarle que hoy, en vez de tener un Estado que nos cuide, que nos proteja y que proteja al sector más importante que debe tener una sociedad y de más cuidado, que son los niños y las niñas, en verdad tenemos que luchar con ese Estado o contra ese Estado por las políticas que aplica hoy? La verdad es que a veces no hace falta ni explicarlo porque lo viven en el diario, ¿no? En el día a día, cuando, por ejemplo, si uno de ellos necesita acompañantes externos en las escuelas, hoy no los tienen los 5 días, los tienen 2, y no pueden ir a la escuela porque ese acompañante no va a ir el resto de los días y son el apoyo necesario que necesitan como persona con discapacidad. Hay muchas situaciones en las que quedan expuestas estas decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, a los adultos, cuando les quitan las pensiones no contributivas por invalidez, o cuando tienen que ir a una auditoría sin accesibilidad. Y yo no, siempre digo lo mismo, no estoy contando algo que me contaron los demás. A mí me pasó la carta documento para citar a mi hija Antonella, que tiene 32 años, a mi casa nunca llegó. Y no me quiero ni imaginar cómo sucede en los pueblos, con los pueblos originarios, los barrios alejados, donde no hay numeración, esas cartas de documento que no llegan y que las personas nunca son citadas, por lo tanto no van, y después desde el gobierno dicen que no se presentan porque no les correspondía la pensión no contributiva, ¿no? Nosotros tuvimos 4 días para salir a buscar los informes médicos y poder llegar a la citación con todo lo que requerían. No sé si todos pueden tener esa posibilidad, todas las personas con discapacidad, porque para tener esos informes médicos tuve que pagar un profesional particular, porque no creo que en los hospitales públicos nos den turnos tan rápidos, ¿no? Entonces, son situaciones que van dejando expuestas las decisiones políticas que nosotros también después les contamos a nuestros hijos, a las familias. También hay que informar a las familias, porque si miran la tele nada más, van a quedar totalmente desinformadas. Entonces, desde nuestro lugar también como organización tenemos que hacer visibles y contar cuál es la verdad, ¿no? Y por qué están pasando las cosas y quiénes son los que toman esas decisiones, porque a veces confunden también y mienten, lo sabemos. Dijiste algo muy trascendente hace un ratito nada más, que más del 70% de las familias que integran la red están lideradas por las mamás, porque el varón, el padre, no está presente. ¿Cómo es esa situación, ese escenario? Que más allá que sabemos que muchas mujeres en la Argentina son jefas de hogar y sostienen a sus hijos con y sin discapacidad, el autismo evidentemente es un impacto fuerte a la hora de sostener la unidad familiar, a la hora de que padre y madre se queden para sostener esa situación compleja. Sí, es una realidad por la que estamos atravesadas. Yo creo que tiene que ver también con una cultura patriarcal, ¿no? Que también en el caso de hablar del trabajo, si llega el diagnóstico y alguien tiene que quedar al cuidado, siempre es la mamá la que se queda, ¿no? Es la mamá la que se termina transformando en mamá, abogada, gestora, profesional de la salud, docente. Y bueno, y queda maternando en soledad. Si tienen que elegir entre quién va a trabajar, mamá o papá, y el que gana más es papá, en el caso de que papá esté, pero hay muchas situaciones en las que los padres abandonan a los hijos con discapacidad y quedan las mamás maternando solas, ¿no? Y ahí es donde mamá tiene que elegir, ¿no? Le queda la posibilidad de ser una emprendedora, y gracias a sus emprendimientos pueden tener acceso a una obra social a través del monotributo social, algo que también está en riesgo, ¿no? En la actualidad ya lo sabemos,
Nosotros siempre recomendamos a las madres que a veces dicen, no, yo no trabajo, y le preguntamos, ¿no? Porque lo que hacemos es acompañarlas uno a uno, contactarnos con esa familia, que no sea un chat en el WhatsApp nada más, que puedan venir a visitarnos a nuestra sede, a nuestro espacio físico y charlar un poco. Y a veces te cuentan que el trabajo es que hacen pizzas y las venden, o venden ropa. Bueno, están trabajando, entonces hay que declarar ese trabajo y las acompañamos, las ayudamos a gestionar el monotributo social y que puedan tener una obra social para también tener la cobertura de los tratamientos que son muy caros, ¿no? Y que deben cubrirlos las obras sociales en un 100%. Y bueno, también enseñarles a facturar después, porque sabemos que hoy van a estar muy pendientes de todo, de todo lo administrativo, para ver en qué más nos pueden recortar y dejar a las familias afuera sin obras sociales. Y de 520 obras sociales que teníamos para elegir, porque es un derecho elegir la obra social, nos quedaron 32, ¿no? 32 obras sociales que no son muy conocidas. Que evidentemente tendrán un nivel bajo prestacional también, ¿no? O menor cobertura territorial, etcétera. Seguramente. La Superintendencia de Salud, que no está funcionando como debería funcionar, obviamente porque al estar dirigida por el exdirector de OSDE, claramente no le interesan, ¿no?, las necesidades de los afiliados. Están del otro lado del mostrador. Y bueno, todo se puso como más rígido, más expulsivo, y bueno, muchas veces nos queda solamente gestionar recurrir un recurso de amparo a un abogado. Esto lo que tiene es que no todas las familias tienen recursos económicos para pagarlo. Bueno, nosotros conseguimos un equipo de abogados que lo hacen en forma gratuita, ¿no? 400.000 monotributos sociales fueron dados de baja en los últimos meses. Fabián, te dejo para saludar ya a Karina, agradeciendo enormemente su testimonio y su lucha fundamentalmente. Y una última cuestión en esto del saludo, lo que significa que se entienda que los derechos de ningún modo constituyen privilegios, sino por el contrario tiene que ver con la necesidad de que nos reafirmemos en esa mirada colectiva, porque el gran problema, Karina, me parece que más allá, a veces se dice que nos quedamos demasiado en lo simbólico, pero más allá de lo concreto, la cuestión es cultural, se va instalando cada vez más y naturalizando esta idea de que no te importe el otro, y bueno, y te tocó tener un hijo con discapacidad, y bueno, mala suerte, arreglate. Bueno, y así vamos construyendo esa matriz, ¿verdad? Claro, y bueno, sin ir más lejos, lo dijo el mismísimo director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, dijo que el Estado no tenía la culpa de que nosotros tengamos hijos con discapacidad y que no tenían por qué hacerse cargo. Y bueno, me parece de una ignorancia brutal, porque Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay un artículo que dice que ningún decreto, ley, resolución posterior puede invalidar lo que dice la Convención. Me parece que hay gente muy desinformada también. No veo personas con discapacidad tampoco como había antes en la Agencia Nacional de Discapacidad, trabajando por sus derechos, ¿no? Que parece que hay gente que está justamente para destruir lo que habíamos construido con tanto trabajo y compromiso en otras gestiones. Karina, tendríamos para hablar un montón, porque sin duda hay muchos temas que hacen al autismo y a lo que conoce la sociedad del autismo, esto de romantizarlo muchas veces, de hacerlo más amigable a través de algunos contenidos en las redes o en las películas, etcétera, etcétera, que creo a veces también, si bien sirven para divulgar, de alguna manera ocultan un poco el impacto que en algunos casos, o en muchos, provoca la irrupción del autismo en la vida de un niño, de una niña, de una familia en general. Totalmente. Lo que se visibiliza más que nada es el autismo de alto funcionamiento, que no digo que no existe, sí existe,
pero el porcentaje más alto de diagnósticos de autismo son el autismo severo, ¿no? Los que más necesidad de apoyo requieren, y es de los que menos se hablan y de los que están invisibles. Por eso nuestra lucha como madres, que también hay algo tensionado, ¿no?, con el colectivo de personas con discapacidad, que de a poco van entendiendo cuál es nuestro rol como familias. Nosotros, yo siempre digo, para una persona con discapacidad que tal vez no puede caminar, necesita ser usuaria de silla de ruedas, nosotros venimos a hacer el apoyo de una persona con una discapacidad que justamente su discapacidad está en el no poder comunicar, ¿no? ¿Cómo hago yo para que Anto agarre un micrófono y le pueda decir al mundo qué necesita y cuáles son sus derechos? Me encantaría que fuera ella. Lamentablemente no necesita un apoyo, y en este caso venimos a ser nosotros las familias quienes salimos a reclamar y a defender sus derechos, porque no es el diagnóstico los que nos ponen esta lucha, es justamente esto, la vulneración sistemática de sus derechos, y alguien tiene que salir a reclamar por ellos también. Karina, muchas gracias por habernos atendido, beso grande, y bueno, ojalá nos encuentre la vida en un tiempo mejor muy pronto. Por lo demás, a seguir la lucha, que nunca es por un rato. Bueno, muchas gracias por hacer visible lo invisible, y bueno, un gran saludo también para Fernando, que le tengo mucho afecto. Tuve la suerte de conocerlo personalmente y hizo para nosotros una hermosa gestión. Así que bueno, un abrazo para los dos. Gracias. Seguimos Diseño Universal después de la pausa. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Y uno se queda con ganas de charlar y de profundizar estos diálogos con la gente que todos los días desafía la realidad y aporta para cambiarla. Pero bueno, es la dinámica y la oportunidad que tenemos aquí en Radio Caput, en este programa, de poder charlar con ellas, con ellos, mostrarlos y poder sentir orgullo también de esos militantes, de esas mujeres, de esos hombres, de los jóvenes, de tanta gente que día a día se está comprometiendo más y más con poder darle una vuelta de página definitiva a esto que nos está aconteciendo. Fabián Galarraga. Sí, señor, estaba pensando las hipersensibilidades de algunos, ¿no? El ministro de ¿de qué es del Jefe de gabinete. Interior?
No. Jefe de gabinete de Franco ahora. Claro, porque lo rajaron a Pose. Claro, y lo asumió mandó, lo echaron a Pose y asumió Franco. Se fue del Congreso porque le dijeron mentiroso. Mirá vos qué hipersensible. ¿A dónde se tendría que ir Axel Kicillof entonces, no? No sé, claro, que el presidente le dijo pelotudo, es lo más suavecito que le dijo, y después parásitos, adefesios mentales, no sé qué otra cosa. Sí, pichón de Stalin, una larga lista. Sí, nos vamos acostumbrando a los insultos, pero parece que los insultos de algunos tienen, bueno, las formas no son tan importantes, dicen cuando vos les planteás, pero son violentos, bueno, pero hacen lo que tienen que hacer. Por ahí sí, un tema son de violentos, forma. Pero la inflación, ¿viste? Sí, pero ahora claro, el viaje al último, exterior, ahora, los dólares, tantas los cosas. dólares, y además, ahora sí, y está presa la que tenía que estar presa, por fin hay justicia, y además la dejan salir al balcón, pero que no la visiten tantos, qué sé yo. El otro día... hay reunión ahora, sí. No, digo que justamente esto de la doble vara y de lo discursivo y de la forma, como contestando a la exposición de Ian Moche y todo lo que se había generado, Milei recibió un niño, uno que lo quiso conocer y que dijo que dejen a Milei ser Milei, le dijo en ese momento en relación a los epítetos, a los adjetivos que el presidente utiliza, ¿no? Y yo creo que ojalá que la sociedad y la infancia y los jóvenes no naturalicen esto del agravio como forma de comunicarnos, esto de la descalificación y de pensar en que hay que borrar al otro que piensa distinto como forma de vivir en sociedad, porque ya no estaríamos hablando de una sociedad. Los mismos que hoy dicen, bueno, pero él es así, son sus maneras, dentro de un tiempo van a decir que se trató de un loco, de un autoritario. Los mismos que en su momento justificaban ciertas cosas de la dictadura, decían, bueno, puede ser que haya algunos excesos, pero mirá qué bien que estamos. Y después se rasgaron las vestiduras en nombre de la democracia. Vas a ver que con el tiempo, con Milei va a pasar eso. Yo diría, parafraseando al niño, déjenlo a Milei ser Milei. Pero ojalá tengamos una sociedad que cada vez menos se parezca a Milei. Indudablemente. ¿Te acordás de esa frase de Perón que decía no molesten al enemigo cuando se está equivocando, no lo interrumpan? No sé, no me acuerdo si era de Perón. Claro, exactamente. Sí, no sé. Pero creo que se le atribuyeron a Perón. Pero de todas formas, ojalá que algunas de estas expresiones comiencen a convertirse o a constituirse en errores, porque estará levantando la figura de Axel Kicillof a partir de este señalamiento, porque evidentemente ahora ya no es Cristina. A partir de ayer, para el gobierno, el enemigo público número 1, Cristina en San José, con tobillera, con prohibiciones y con todo lo que la justicia de la doble vara le ha impuesto, ya dejó de ser un problema electoral para el gobierno. Ahora, o por lo menos lo entienden así. ¿Y quién es señalado a partir de ayer con una virulencia, con un nivel de violencia feroz? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque es el bastión peronista al que quieren conquistar. Y el día D, para ellos, es el 7 de septiembre. Empezó la campaña con la violencia que los caracteriza, pero además me parece que no es que Cristina ha dejado de ser un problema, sino que es un gran problema. Entonces rápidamente necesitan correrla del eje, porque les ganó, les copó la cancha a partir de que la metieron presa. La iniciativa política está groggy el gobierno en este momento en términos de iniciativa política. ¿Cuánto hacen que ni siquiera los anuncios mueven el amperímetro? Porque la centralidad la sigue teniendo Cristina. Más allá de lo de Parque Lezama, que fue lo último masivo el viernes pasado. Entonces el gobierno necesita urgente sacarla de la escena. Me parece que es eso lo que está pasando. Pero bueno, veremos cómo desarrollan los acontecimientos en términos de la campaña electoral. Ahora tendremos para entretenernos con eso también.
Te propongo un regalo musical para la gente que del otro lado puede estar un poco agobiada con todo lo que hemos charlado esta tarde. Pero no nos vamos a alejar tanto, porque Teresa Parodi le puso un mensaje muy contundente a su agradecimiento cuando fue galardonada con el Conex a la mejor canción de folclore. Si te parece, lo escuchamos y después nos despedimos de toda la audiencia. Esto fue en los Gardel, ¿verdad? Exactamente. ¿Conex dije? En Gardel. los premios Gardel. Sí, en los premios Gardel. Vamos. Los premios Gardel. Sí, bueno. Vamos. Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte. Digo no a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva que cuidan y defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y las creadoras y los intérpretes y las intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Y si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, Teresa. Necesito, hermano, que me digas puedo, con las mismas ganas que lo digo yo. Necesito, hermano, que nos encontremos en una mirada, en una canción. Y creo en vos y en mí, en vos. Llevo en la guitarra un amor urgente que me da coraje con obstinación. La esperanza invicta me sostiene siempre tan intensamente que no tengo opción. Y creo en vos y en mí, en vos. Porque creo en todo lo que nos debemos, porque creo en esta nuestra rebelión, de amorosa vida, de amorosa fuerza, de amorosa rabia, de amoroso amor. Y creo en vos que en mí en vos.
la relevancia de nuestros artistas, de nuestras autoras y compositoras, de los grandes, de las grandes, como Teresa en este caso. En la palabra, en el mensaje, pero también en la composición y en la música, después de tantos años que nos sigue regalando su música y su arte. Pues sabés que yo a Teresa la conocí aquí en Entre Ríos hace un montonazo de años, cuando vino a un encuentro protagonizado por un militante político peronista que estaba más a la izquierda que a la izquierda, José Conde Ramos. Ah, sí, Conde Ramos. Que todavía está el Conde Ramos dando pelea en Entre Ríos. Es decir, que siempre fijó posición política y eso jamás la alejó de la gente, de toda la gente, de la gente del chamamé, de la gente de la música del litoral, lo decimos con conocimiento, por ser del palo, digamos. Corrientes ha vibrado en los últimos años. Sabemos que Corrientes no es justamente un pueblo sobre todas las cosas, o mayoritariamente peronista, lo veremos ahora, igualmente tienen elecciones pronto, vamos a ver qué pasa, pero ha vibrado con la forma de decir, de cantar, de contar las historias de Teresa, que jamás se ha corrido de su lugar de pertenencia ideológica, política y sobre todo de la mirada de construcción colectiva. Y esta canción es como un emblema, ¿no? Una apelación, pero también un voto de confianza al otro. Y creo que es lo que indudablemente hoy tiene que mover a la sociedad que quiere un cambio de realidad y fundamentalmente a los referentes políticos que vos ibas a contar hace un rato están reunidos en este momento pergeñando una estrategia, ojalá que para que conduzca al éxito en las próximas elecciones al movimiento, ¿no es cierto? Sí, hay reunión ahora mismo del PJ, vamos a ver cómo eso se desarrolla. A mí no me gusta por ahí detenerme tanto en cuestiones tan recontra coyunturales. Coyunturales. Sí. Claro, coyunturales de horas, porque entiendo que, por lo menos es la pretensión que uno tiene, ¿verdad? Que este programa sirva más allá de la temporalidad del día de hoy. Entonces a veces uno toma hechos del día o de estas horas, pero que sean lo suficientemente trascendentes para no agotarse en la temporalidad del día o de las horas. Así que por eso por ahí no nos detenemos tanto en lo noticiable del momento, pero es importante porque va a ser trascendente en términos de la estrategia electoral, ¿verdad? Corrientes, una provincia que le viene siendo muy esquiva al peronismo, y pa' colmo, cuando encuentran un referente que es intendente de la ciudad principal, Corrientes, que la ciudad capital tiene más de la mitad de la población de la provincia, vive en esa ciudad capital, pero bueno, el tiempo pasa y los intendentes devenidos en senadores nacionales después mudan un poco sus convicciones, sus ideas, y bueno, terminan apoyando a un gobierno nacional como el que tenemos hoy. Pero en cuanto a la música, al arte, al decir, al pensar, Corrientes tiene una poesía, una música y unos referentes artísticos que realmente le han brindado mucho a toda la Argentina desde esa expresión artística tan grandiosa que es el chamamé y la música popular litoraleña, pero que en cuanto a lo político, por ahí se ha expresado siempre más a través de movimientos más conservadores, por decirlo de alguna manera. Esto que vos decís, no sé, Chepo, esto que vos decís de los traidores, acá en Entre Ríos no pasa, no, acá no nos mire, acá no hay ningún Weider, ninguna cosa rara. No, porque está en Paraguay, por eso. No, claro, por eso está en Paraguay. Pero además, Weider, Edgardo Cueyder, yo lo conozco bien, pero lo conozco bien además personalmente en varias oportunidades. Bien le dijo el doctor Laurito, le dijo una vez, vos sos una curiosidad de la democracia, y la verdad que acertó. ¿Quién es el doctor Laurito para la audiencia inmensa de Radio Caput? Laurito, claro, es verdad, el doctor Laurito fue vicegobernador de Entre Ríos, es el intendente de Concepción del Uruguay por tercera vez. Hincha de Boca, además.
Pero él le dijo eso a Edgardo Cuéllar. Edgardo Cuéllar es más conocido, tristemente conocido, ¿no? Para toda la audiencia no tenemos que contarle, pero sí tenemos que contarle, porque mucha gente no lo sabrá, porque viste, hoy todos lo desconocen a Cuéllar. Cuéllar fue el hombre de confianza del gobernador de Entre Ríos, peronista, Gustavo Bordet, digo, porque hay que hacerse cargo de eso también, ¿no? El peronismo de entrerriano deberá hacer una enorme autocrítica en ese sentido, más allá que ahora las discusiones más intestinas quedan poco acotadas por esto de la unidad. Vamos todos para adelante y todos unidos triunfaremos, como decía el general, pero sin perder de vista esas cosas, los errores, ¿no? La autocrítica que siempre mencionamos aquí, la interpelación que tenemos que hacer como movimiento político y social. Vos sabés que, además de sumarme a tu saludo para los empleados estatales, para los trabajadores estatales perseguidos, estigmatizados, echados hoy una vez más, también hoy es el Día Internacional de las Personas Sordociegas, porque hay personas que además de no ver, no escuchan, y son nada más ni nada menos que 15 millones en todo el mundo. Una problemática mucho más compleja, con enormes barreras a sortear en la cotidianidad. Bueno, el caso más emblemático de persona sordociega conocida es Helen Keller. Claro. Así que también nuestro saludo para toda la comunidad institucional, referentes, profesionales, familias y las propias personas sordociegas que hoy tienen su día para visibilizar esa temática también. Y nos vamos. Será lindo algún día charlar de la sordoceguera y de cómo son los mecanismos de comunicación y cómo puede una persona desarrollarse en la vida con esa situación de discapacidad tan particular. La semana próxima, Fabián, nos volvemos a encontrar para escuchar, para discutir, para pensar y para disfrutar de la radio, en Radio Caput. Fuerte abrazo, gracias Radio Caput, hasta la próxima. Maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput. Radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado. Que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía.